Ok, ya. Uno, parámetros geomecánicos, ¿no? El ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico unitario del macizo rocoso, ¿no? Ahora, estos valores de K no le hagan caso, no le hagan mucho caso, es únicamente una notación característica que utiliza ahí. Bueno, el ingeniero roquero. Tómalo en cuenta que solamente es ángulo de fricción, cohesión y nada más, ¿no? Entonces, eso sí nos da de dato, ¿no? Y tiene que darnos de dato. A ver, ¿dónde está eso? Para utilizar la ecuación de Barton, ¿no? Pero en este caso lo están denominando como mol Coulomb. La de mol Coulomb nos dice que cohesión vamos a tener unos de 20 bueno, kilopascales, 20 kilopascales. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Entonces, cohesión 20 kilopascales. ¿Dónde está eso? Ángulo de fricción 35 grados. Es altito, ¿no? De grados este, ya está. Esos dos datos ya tenemos. El peso específico, bueno, el peso específico del macizo rocoso en este caso es de cuánto. Nos da también, acá está. El peso unitario de la roca es de 27.5. 27.5 kilonewtons sobre metro elevado al cubo. Vamos a agrandar un poquito más esto. Ahí mejor. Ahí creo que se va a ver mejor. Ya. Entonces, estos son los parámetros geomecánicos. Únicamente es un dato, ¿no? Para esto nos vamos a los parámetros geométricos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Altura en este ejercicio tenemos una altura de ¿cuánto? Una altura de 12 metros, ¿no? ¿Dónde está eso? 12 metros. Una base, bueno, este valor de B es la distancia desde el coronamiento hasta la fisura de tracción. Es esta distancia de acá, desde aquí hasta aquí, en este caso es valor de 4 metros. El ángulo, este psi F o ángulo, o también se denomina buzamiento, de la cara del talud. Es únicamente el ángulo de la cara del talud. Es este ángulo que tenemos desde acá, ¿no? Desde la horizontal hasta la cara del talud. En este gráfico está aquí, ¿no? Desde la horizontal, desde aquí hasta la cara del talud. También es lo mismo decir, ¿no? Desde acá arriba, 60 grados hasta que está aquí. Entonces 60 grados es nuestro phi f. Esa notación tengan en cuenta, ¿no? 60 grados de... Listo, ¿no? Este phi p es el ángulo o buzamiento del plano de deslizamiento, plano de falla o la discontinuidad que está fallando, ¿no ve? En este caso nos da el ejercicio, sí nos da. En este gráfico nos dice que este ángulo es de cuánto, acá está, 35 grados. Y también nos dice en el enunciado, nos dice que existe falla plana con una discontinuidad que tiene 180 de dirección de buzamiento y 35 de buzamiento. Nuevamente recuerden que los 3 dígitos siempre son para direcciones de buzamiento y los 2 dígitos siempre son para buzamiento, siempre, ¿no? Porque el buzamiento está, el máximo es 90 grados. Entonces esos dos, lo único que nos interesa aquí es el buzamiento de la discontinuidad que son 35 grados. Entonces vamos a 35 del plano de deslizamiento. Ahora este ángulo phi s es el ángulo de la ladera natural. En un ejercicio muy típico es este ángulo, ¿dónde está? Acá está. En un ejercicio muy típico es este ángulo de acá. O sea, tenemos ángulo aquí, ¿no? del talud, y también tenemos otro ángulo acá arriba. Es ese ángulo que tenemos aquí con respecto de la horizontal. Un gráfico mejor donde tenemos. Acá está, acá está, acá está. Acá está, ¿no? Fíjese, con la horizontal con la ladera natural. Todo lo que tenemos acá se denomina como ladera natural, ¿no? Es lo que había antes, ¿no? Lo que había antes de la construcción del talud. Entonces, ese es el ángulo. En este ejercicio en particular no tenemos, ¿no? Eso. Si se dan cuenta es todo recto, entonces eso lo vamos a considerar como cero. Solamente para rellenar datos. En teoría no se tendría que considerar esto ya, ¿no? Pero mis ecuaciones generales se utiliza todavía ese ángulo de phi s. Entonces, a ver, ya tenemos todos los datos y únicamente queda reemplazar las ecuaciones, ¿no? Y también son deducibles, pero no importa mucho eso porque eh, todo va a ser más sencillo utilizar la ecuación, ¿no? Más sencillo que utilizar un- sacar áreas, ¿cómo se dice esto?
sacar el volumen en total y así, ¿no? Es más largo. Si tenemos ecuaciones, pues solamente utilizar ecuaciones. Acá está. Estas son las dos ecuaciones que se utilizan para el peso. Y lo primero que, bueno, antes del peso, puedes entre manejar el peso o directamente calcular estos parámetros. ¿Dónde está? Acá está. Puedes empezar con el peso o puedes empezar con rellenar todo lo que es geometría. En todo caso, antes de comenzar se calculaba cuánto es z. ¿No? En este ejercicio ya tenemos z, que es de 4.35. Antes se calculaba. Y tenemos la ecuación para calcular. Si dices que no te da dato, es esta ecuación. Es todo esto. Esta es la ecuación para hallar z. ¿No? Ahora, si te das cuenta, todo lo tenemos dato, porque h, base, h, cotangente de phi f, phi p también está dato, y todo lo tenemos dato. Entonces solamente queda reemplazar en la ecuación, y pues nos da 4.35, ¿no? En este caso, ¿cuánto nos da? Es lo mismo, ¿no? O sea, este valor él lo sacó de ahí, ¿no? 4.35 y aquí también tenemos 4.35. Pero no nos pedía el ejercicio, ¿no? Porque ya teníamos el dato, entonces podría eliminarlo o también podría dejarlo, es lo mismo, ¿no? Ya tenemos ese valor geométrico. Otro parámetro geométrico también que es necesario es la distancia desde aquí, desde el punto final de nuestra discontinuidad y el talud y hasta la intersección de la fisura de tracción con la discontinuidad que vendría a ser todo esto, ¿no? Desde aquí hasta aquí, o simplemente toda esta distancia desde acá hasta acá, ¿no? Es todo lo que está con rojito, todo eso es L. Eso también tiene que ser hallado. Entonces, ¿cómo se halla eso? También es ecuación. O sea, todos estos pueden calcularlo con geometría, pero ya tenemos ecuaciones. Si quieren revisarlo, hagan una escalita y pueden revisar ahí con su escalita, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Únicamente H, B y, bueno, en este caso no tenemos el ángulo S, ¿no? Bueno, es igual a cero. Entonces, tangente de C es igual a cero. Y incluso acá también tenemos, ¿no? Esos valorcitos. Se puede eliminarlo y nos va a dar lo mismo, ¿no? También puede eliminar. Pero la ecuación completa es esta, ¿cómo se dice esto? Eh, ¿Cómo se dice esto? Con una ladera. O sea, que sea esto, que tenga un ángulo esto y no sea recto, ¿no? O sea, la ecuación completa es esta. Y mejor considerar esto, ¿no? Entonces, L va a ser simplemente una ecuación y solamente queda reemplazar todo. Y L me da que es igual a cuánto. Esto no está bien. Esto lo vamos a poner acá. Si reemplazo todo me da un valor de 13.300, bueno, 341, ¿no? Ese es el valor de L. Ahora, lo he hecho con el, ¿cómo se dice esto? Con el HP Prime. Tiene que darme lo mismo, ¿no? Acá está Z, me da 4.35, que es lo mismo. También que nos ha dado acá. El plano de falla es de 13.341 metritos y es lo mismo que tenemos acá también, 13.341. Esto va a variar bastante cuando hagamos a manito, por si acaso. Entonces ya tenemos los dos parámetros geométricos y ya podemos comenzar, y bueno, podemos seguir calculando las fuercitas, ¿no? Ya tenemos esos dos que son los más importantes. Luego ya no necesitamos mucho de aquí. Sí, ya no necesitamos mucho. Entonces, si tenemos todo eso, ya tenemos calculado nuestro valor de z y nuestro valor de L. Aunque el valor de z nuevamente no era necesario, ¿no? Porque ya teníamos este dato. Pero el valor de z también es necesario para hallar el valor de L. Pero son todo ecuaciones, ¿no? No hay donde perderse. Entonces, sí, una vez completados los datos geométricos, nos vamos a calcular las fuerzas. ¿No? Fuerzas. Y la primera fuerza que usualmente se calcula es la del peso propio, ¿no? O sea, esto de acá, todo este macizo rocoso te va a generar un peso, ¿no ve? Una fuerza acá. Entonces, eso lo vamos a calcular acá. Y también esa ecuación pueden calcular por áreas, ¿no ve? Pueden sacar que también tengo que un video de eso, pero se saca áreas, ¿no ve? Se saca todo el área de este macizo rocoso, de toda esta partecita, y se multiplica por un metrito de longitud, ¿no? De ancho, un metro de ancho, ¿no? Que se hace para un metro de ancho todo este análisis, y se multiplica también por el peso específico del macizo rocoso, y con eso ya tenemos nuestra fuerza del peso propio, ¿no? En este caso no vamos a hacer nada de eso porque ya tenemos también mi ecuación, acá está, el peso propio es igual a todo esto. Este metro lo voy a eliminar porque
Lo voy a dejar acá, ya no importa. Solamente que sepan que esto es referencial, ¿no? El peso es toda esta ecuación. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se pueda ver. Acá está. Ya. Ese es el peso propio. Y nos da un peso propio de cuánto. Kilonewtons por si acaso. Todo nos da en kilonewtons. Acá está. De 1313.34 kilonewtons por cada metrito cuadrado, ¿no? Por cada metrito cuadrado. O simplemente lo elimino esto, que también se maneja de esa manera. Ya está. Kilonewtons por metro. Kilonewtons. Kilonewtons sobre metro. Listo. Ya. 1313.341 kilonewtons. Kilonewtons, pero por cada metrito. Este metro, o bien no es muy necesario que lo sepan, pero solamente sepan que es kilonewton, es una fuerza, ¿no? Pero estamos trabajando por cada metrito. Entonces, esa es la fórmula que se calcula. Aquí solamente estoy utilizando esto de unidades porque el programa me va a molestar después a futuro si le quito este metro. Porque creo que estoy trabajando con metros, sí. Estoy trabajando con metros en fuerzas. Entonces, esa es la ecuación para el peso propio, ¿no? Todo lo que tenemos acá es el volumen, ¿no? O el área, que es lo mismo, porque estamos trabajando por un metro de ancho. Y esto es el peso específico, ¿no? Si multiplicamos el área por el peso específico, nos va a dar el peso, ¿no? Y ya está, ese es el peso. Y me sale 1313, y aquí, aquí nos da una... Acá está, el peso por unidad métrica es de 1313.341. Muy sencillo, ¿no? Solamente en la ecuación. Todo esto no lo voy a utilizar, tampoco esto. Y esto tampoco, y esto tampoco. Listo. Ya. Una vez que calculamos el peso, ¿qué nos queda que hacer? Pues calcular las otras fuerzas. Tenemos tres fuerzas en este sistema. Bueno, en un sistema típico tenemos tres fuerzas. La del peso, la fuerza de empuje aquí, que se denomina como B, y la fuerza del levante de acá, que se denomina como U. Entonces, vamos a calcular primero la B o la U, cualquiera. Ahora, en este tipo de condiciones de agüita, es solamente ecuación. Y bueno, no lo tomen en cuenta mucho que es verano, solo se maneja con ingenieros rockeros, eso solamente tengan en cuenta esto. Y ya está. Vamos a calcular primero L, bueno, esto lo voy a eliminar, también ya lo tengo calculado, acá está. Ya está. Entonces, una vez que calculamos el valor del peso propio, pues nos queda calcular el valor de B. Y B nos dice que es igual a un medio por el peso específico del agua multiplicado por la profundidad de agua que tenemos elevado al cuadrado. Ahora, todos estos dos parámetros del peso específico y la profundidad tiene que ser dato. ¿No? Tiene que ser dato. Ahora, si no les da de dato, pues nos tendría que decir que es saturado o no tiene agüita, ¿no? Uno de dos. Ahora, en este ejercicio, pues nos da el peso específico, ¿no? Que es de 10 kilonewtons sobre metro cúbico del agua. Usualmente se maneja 9.81, pero en este caso está utilizando 10 kilonewtons. ¿No? ¿Por qué nos dice esto el ejercicio? ¿Dónde está esa parte? Acá está. El peso unitario del agua es de 10 kilonewtons sobre metro cúbico. Y eso es lo que tenemos acá. Ahora, el peso, la altura de agua, nos dice también el ejercicio cuánto es. La altura de agua nos dice que es de 3 metritos. Y también nos dice acá, ¿dónde está? Acá está. Para el inciso A, determinar el factor de seguridad con un nivel de agua de 3 metros. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Esto lo voy a eliminar porque era de otro ejercicio. Entonces, acá vamos a poner 3 metros, ¿no? Es la altura de agua. Entonces, una vez dados estos dos, una vez asignados estos dos parámetros, entonces sí, pues vamos a calcular la presión de empuje, ¿no? Y ya está. Esto, por si acaso está mal, tendría que ser en kilonewtons sobre metro, si quieren revisar, y esto nos da 45 kilómetros sobre metro, ¿no? Esa es la presión de empuje. Ahora, nos falta calcular la última que tenemos acá, que es la fuerza de levante de acá, ¿no? La fuerza U. Entonces vamos a buscar la fuerza U, que es esta. Esta es la ecuación. También es ecuación para este caso típico, ¿no? Solamente para este caso típico, por si acaso, porque este tipo de ejercicios tan sencillos que les ha dado el ingeniero responden a este tipo de comportamiento de agua subterránea. Es así, se manifiesta la agüita y de aquí, aquí. Entonces, solamente para este tipo de casos, por si acaso. Siempre bueno, ¿dónde está eso? Este tipo de casos de agüita. Bueno, en este caso está mal esto, porque tendría que ser desde
empezando desde donde tenemos agüita, ¿no? Desde aquí hasta ahí, ¿no? Así, y ya está, ¿no? Solamente para estos casos típicos, por si acaso, no es para todos los ejercicios esto. Entonces, una vez tenemos eso, tenemos la ecuación, que obviamente es muy sencillita también, y solamente le damos a igual, también calculamos esto, ¿no? Y esto está en unidades de kilonewtons sobre metro. En teoría son kilonewtons, ¿no? Nuevamente, pero se maneja por cada metro, entonces por eso denotamos como metro. Solamente estoy utilizando esto para que el programa no me moleste. Ahora, si lo reviso aquí en mi HP Prime, también se tiene que salir lo mismo, ¿no? Eh, la presión U me dice que la presión U me sale 200.113 kilonewtons sobre metro, y es lo mismo que tenemos acá. La presión de empuje me sale 45 kilonewtons sobre metro, y aquí me sale exactamente lo mismo, ¿no? La fuerza de empuje B es igual a 45 kilómetros sobre metro. Ahora, finalmente, ¿qué voy a hacer? Pues calcular mi factor de seguridad, porque todo es ecuación y ya está, ¿no? Y esta es la ecuación para el factor de seguridad. Y bueno, me sale un valor de 1.01. Está en el límite, no es estable por si acaso, porque un factor de seguridad estable para este tipo de ejercicios es 1.3 hasta 1.5. Entonces, si aviso mi HP Prime, me sale prácticamente lo mismo, ¿no? Que el factor de seguridad es 1.091 y acá me sale 1.091. Y bueno, es lo que les decía, ¿no? Si quieren revisar. Ahora, ya hemos hecho solamente para un caso en el que no tenemos anclajes. Ahora, podemos llegar a tener mejores soluciones. Bueno, aumentar el factor de seguridad cuando aplicamos anclajes, ¿no? Una tensión más adicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues únicamente agarrar mi ecuación aquí, que creo que me he alargado bastante. ¿Dónde está? Acá está. A ver, antes de que pongan ecuaciones y todo eso, tienen que tener cuidado porque he visto ejercicios del ingeniero roquero que hacían todo esto y les daba un factor de seguridad de 2, bueno, de tres. Y aún así, calculaban el anclaje. O sea, les pedía también, así, igualito que esto, les pedía que en el inciso B determinar la tensión del anclaje para un factor de seguridad de 2.1. Ahora, si te ha dado 3, si por alguna razón nos iba a dar 3 aquí, o sea, ya no era necesario calcular, ¿no? O sea, la tensión, porque nos va a dar una tensión negativa. Entonces, hasta ahí terminaba el ejercicio con el ingeniero roquero. Ahora, seguramente el ingeniero va a ser un poco más cuidadoso con esto y tal vez les da algo por el estilo, ¿no? Pero si es que les da un valor de 3, pues obviamente ya no es necesario, ¿no? Calcular la tensión del anclaje, porque ya has llegado ¿cómo se dice? A estabilizar tu talud sin utilizar anclajes. Entonces, vamos a poner acá para el inciso B, que viene es inciso B, nos dice que para un factor de seguridad igual a cuánto. 2.1. Listo. Para un factor de seguridad de 2.1. Les mostraría de dónde sale y todo eso, ¿no? Pero ¿para qué, no? Si tenemos ecuación aquí directamente. A ver, les voy a mostrar al final de dónde salen estas ecuaciones. Por si acaso les pone alguna deducción. Creo que también he visto un ejercicio de deducción en los exámenes pasados. A ver, aquí está. Esta es la ecuación, ¿no? Ahora solo queda pues agarrar esto, copiar acá y aumentar lo que nos falta, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Solo nos falta aquí le vamos a adicionar más t por seno del ángulo. En este caso vamos a utilizar otro ángulo de phi t, que va a ser un ángulo, y este va a ser por este otro. Un segundo, por favor, un segundo. Ya, a ver. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? A ver, acá. Solamente queda aumentar, ¿no?, los ángulos que tenemos acá. Entonces sería phi p, ¿no? Y ya está. Solamente aumentar la ecuación. Lo mismo acá abajo, menos, en este caso es coseno de phi t más phi p. Lo mismo. Ok, entonces, ok, a ver, ¿qué estaba? Solamente aumentar la ecuación, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Ahora,
parece que está bien, ¿sí? Coseno está bien. Ok. Entonces lo voy a eliminar esto. A ver, un segundo, un segundo. Espero que esté bien todo. Sí, está todo bien. Porque no cambia casi nada, solamente habría que aumentar esta tensión positiva y negativa. Entonces, lo que nos va a dar el ingeniero es un ángulo, ¿no ve? Con respecto al horizontal. Entonces, vamos a suponer en este caso que nos va a dar 45, pero en teoría, ¿qué se tendría que hacer? Pues irse al capítulo y buscar el ángulo óptimo, ¿no? Que es igual a cuánto a phi al ángulo de fricción menos el ángulo del plano del deslizamiento, ¿no ve? O el buzamiento del plano del deslizamiento. Entonces, eso sería ser el ángulo óptimo, pero creo que les he dicho que van a calcular el ángulo, les va a dar el dato, ¿no? Pues vamos a poner aquí 45 grados, que es lo que creo que he escuchado en la clase. Entonces, si tenemos el ángulo, la única incógnita que no tenemos es la tensión, ¿no? O sea, ¿qué nos queda hacer? Pues solamente solvear esta ecuación. Tenemos Fs, este es el valor de cuánto, kilopascales. Ok, L es igual a 13 punto tantos, W es igual a kilonewtons sobre metro. Oh, sí, en la fórmula en vez de L era área. Ya, ya. A ver, te explico esto. Ah, les dije que el análisis se hace por metro de ancho, ¿no ve? Entonces, si es área, ¿no ve? Si es área. Pero si lo multiplicas por un metro, la longitud, en teoría área es longitud, ¿no? Toda esta longitud por el ancho, ¿no ve? Por el ancho. O sea, a ver, vamos a poner aquí, no sé si, ¿qué no es esto? En el point. Acá está, ¿no? El área que te muestro es este área, ¿no? Que tenemos acá. Otra, es esto de acá. Es esto de acá. El área que tenemos acá. ¿No ve? Esta área inclinada, ¿no? Acá está el angulito del plano de deslizamiento, ¿no? Phi ¿no? Phi ese área, ¿no ve? Ahora nosotros trabajamos con un metro de ancho, ¿no? Desde aquí hasta aquí. El análisis determinístico lo hacemos por un metro, por cada metrito. Entonces, si esto es área, pues área es igual a cuánto. Área, si es cuadrado esto, área es igual a qué? A toda esta longitud, L, multiplicado por el ancho, ¿no? Podemos poner B. Ahora, si la base es un metro por longitud, el área básicamente es igual a cuánto? Es igual a la longitud, ¿no? Área es igual a la longitud. Por un metro, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene esta parte de acá, de L, ¿no? ¿Qué más? Este es el valor de... Eso no sé si te ha quedado claro. ¿Dónde está esto? Kilómetros. 45. Sí se entiende. Los ángulos. Ahora, por favor, solvenlo esto. Mm, es larguita nomás la ecuación. Y ¿qué más? ¿Qué más? Aquí vamos a poner el ángulo de fricción. Listo. Phi P. Ya está, ¿no? Solamente necesitamos Phi P y ya está. Ahí tienen todos los datos y pues queda solver. Lo voy a intentar hacer yo con calculadora. ¿Y el factor de seguridad es de cuánto? De 2.1. 2.1. Y nos sale una tensión. ¿Cuánto les ha salido? Kilonewtons sobre metro. Queda revisar, pues, ¿no? Queda revisar. ¿Cuánto me sale el Eso factor? mismo sale. Queda revisar ahora. ¿Cuánto nos sale el factor de seguridad? Agarro toda la ecuación.
igual, 2.1 exactamente. Listo, ¿no? Y ya está. Eso es básicamente el ejercicio, tan sencillito, ¿no? Eh, Nos hemos tardado más en poner la ecuación, ¿no? Aquí. Ahora, ¿de dónde viene esto? Si les pide deducir, eh, creo que tengo un video de eso, no lo he hecho. Creo que no lo hice. A ver, dibujar. Tenemos que el factor de seguridad, ¿no? Es igual a cuánto. Es igual a las fuerzas resistentes sobre las fuerzas desplazadoras, ¿no? Fuerzas desestabilizadoras. Entonces la resistencia se denota como la tensión a corte. En este caso se utiliza la ecuación de Barton, pero la ecuación de Barton linearizada, que es la misma que la ecuación de Mohr-Coulomb, ¿no? Que es igual a cuánto, es igual a la cohesión, ¿ve? Que, bueno, aquí, ¿por qué está poniendo longitud? Aquí no, ¿por qué está poniendo área? ¿Por qué está poniendo, en este caso, longitud? Solamente es, en teoría está la ecuación, ¿no? Sigma por la tangente, ¿no? De phi del ángulo de fricción, dividido entre las fuerzas desestabilizadoras. En este caso, estas van a ser las fuerzas desestabilizadoras. Estas van a ser las fuerzas que estén a favor de que se... Bueno, a favor de la rotura, ¿no? A favor de la rotura. Entonces, todo eso se multiplica, ¿por qué? Por el área. Entonces, por eso es que aquí, en esta parte de acá, en esta parte de acá se muestra el área aquí, ¿no? Entonces quedaría cohesión por área, ¿no? Más, aquí, este es un esfuerzo, ¿no? Esfuerzo sabemos que es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Sobre el área. Ahora, si tenemos un área aquí y otro área, pues las dos áreas se van a simplificar y únicamente vas a tener las fuerzas. En este caso, estas son normales, ¿no? Fuerzas normales, multiplicado por la tangente, eso se mantiene, del ángulo de fricción, ¿no? Dividido entre cuánto, entre las fuerzas desestabilizadoras o las fuerzas perpendiculares al plano de falla, ¿no? O las fuerzas, bueno, serían las fuerzas que estén a favor. En este caso, vamos a tener nuestro plano de falla que viene a ser dado por esto, ¿no? Vamos a tener primero el peso propio, que va a ser una fuerza así, ¿no? Vamos a tener vamos a tener una fuerza aquí, esta es la fisura de tracción por decir, ¿no? Vamos a tener una fuerza acá, que viene a ser la B, la fuerza de levante por el agüita. Y vamos a tener una fuerza perpendicular al plano de falla, que va a ser U, ¿no? Entonces, todas estas tienes que descomponerlo. ¿Dónde vas a poner en esta ecuación, no? Las fuerzas que sean perpendiculares acá, ¿no ve? Todas las fuerzas que sean perpendiculares acá, y las que estén a favor, pues van a ir aquí en esta parte de acá. Y todas las fuerzas descompuestas que estén a favor de la rotura, ¿no? Que sean paralelas van a ir en esta parte de acá, de la parte inferior, ¿no? Bueno, serían en todo caso las paralelas, ¿no? Y en este caso las normales. Ahora, estamos incluyendo aquí otra fuerza, ¿no? Otra fuerza que tiene que ser dado por esta manera. Esta es la tensión. Ahora, esta también se tiene que descomponer, ¿no? Tiene que descomponer de tal manera que estas sean el sistema de coordenadas, por si acaso, ¿no? Las normales van a ir aquí en la parte superior y las tangenciales van a ir en la parte inferior, ¿no? De nuestro factor de seguridad. Ahora, si te das cuenta, la fuerza U, ¿no? La fuerza U es normal, ¿no? Está yendo directamente, es normal al plano de falla. Entonces, es de deducirse que aquí en nuestro factor de seguridad, en estas fuerzas perpendiculares va a ir así completa, ¿no? No va a ir multiplicada por el coseno ni por el seno. No, ¿por qué? Porque ya está descompuesta, ¿no? Tiene una dirección ya perpendicular. Entonces, esta va a ir ¿en qué sentido? Pues va a ir uno negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener un sistema así de referencia, que esto va a ser todo positivo, o podemos decirle al otro lado, en el sentido contrario, eh, para manejar todo. En este caso vamos a manejar el sentido contrario, ¿por qué? Porque eso es lo que se ve en la nomenclatura. Entonces, vamos a manejar que en este sentido, hacia abajo van a ser los positivos.
y hacia arriba van a ser los negativos. Entonces la fuerza U en nuestro sistema de referencia está al contrario, ¿no ve? Entonces, si está al contrario, pues va a ir en negativo. Por eso aquí tenemos la fuerza U completita, tal y cual como la ves, en la fuerza U. Si yo descompongo las fuerzas, la fuerza B, esta fuerza B, en este sistema de coordenadas, bueno, en este sistema de coordenadas del plano de deslizamiento, pues me va a dar esta componente de menos negativo por seno de esto, ¿no? Lo mismo acá en la parte inferior. Y acá está, ¿no? Acá está descomponiendo incluso, ¿no? La T, la componente de T, que es perpendicular al plano de falla y que está yendo hacia abajo, es positiva, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está ahí, porque nuestro sistema de referencia hacia abajo es positivo, ¿no? Y es lo lógico, ¿no? Porque hacia abajo va a ser positivo para que no se genere la fuerza de corte, bueno, el esfuerzo de corte. Entonces, es deducirse que esta ecuación, uno, va a ser positiva y dos, que va a estar en el lado superior de nuestro factor de seguridad. Y está acá, ¿no? Acá está T, seno del ángulo de este ángulo. Y es lo mismo que esto de acá. Ahora, este de acá, esto de acá, nuestro sistema de referencia va a estar, bueno, depende del sistema de referencia en el que estés tomando en cuenta, ¿no ven? Entonces, estas son las fuerzas desestabilizadoras y las fuerzas desestabilizadoras en todo caso van a estar aquí hacia este sentido, según nuestro sistema de referencia. En este caso estamos tomando así. Y eso van a ser los positivos, ¿no? Las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizadoras. Ahora, en este caso, T coseno de tantos está en ese sentido, descompuesto ya, ¿no? Descompuesto. Y si está en este sentido, pues, según nuestro sistema de referencia, pues uno, va a ir a lo inferior. ¿Por qué? Porque es desestabilizador. Y dos, va a ir en negativo. ¿Por qué? Porque está en contra de nuestro sentido global. Y es lo que vemos acá, ¿no? Negativo del coseno del ángulo. Y así sucesivamente se van descomponiendo todas estas fuerzas. Entonces, la idea es manejar estos, ¿no? Aquí en esta parte superior van a ir las fuerzas resistentes y acá van a ir las fuerzas desestabilizadoras, ¿no? Y de ahí es donde viene esta ecuación, que creo que he visto ¿cómo se dice? En un examen pasado del ingeniero también, que lo van a hacer, solamente es dar las fuercitas y usar ángulos, ¿no? Y tratar de llegar a esta ecuación. Esa es la